Hola, ¿qué tal? A nombre del Colegio de Empresarios les doy la más cordial bienvenida a esta sesión número 10, en la que veremos los atributos de la persona en nuestra materia acerca de los principios de derecho y los contratos civiles. Vamos a pasar a revisar nuestro temario para poder recordar qué es lo que vimos en la sesión pasada y a su vez cómo se va a relacionar con esta sesión. La persona en el orden jurídico era el tema que estábamos revisando, en el cual nosotros vamos a ver cómo se está relacionando una persona física, una persona moral, la personalidad que ésta va a tener con diferentes autoridades, cómo se va a relacionar con el Estado, es decir, cómo la va a regular el Estado, cuáles son los atributos que éste le va a dar. El concepto de persona, ya vimos en su momento que hablábamos sobre esta concepción de personare, que es este personaje en el teatro, la personalidad jurídica, estos atributos que le da el Estado tanto a una persona física, a una moral, para poder actuar dentro del mismo Estado o actuar entre los particulares o a subir reconocer sus obligaciones y derechos. Y vamos a iniciar con los atributos de las personas. Nosotros terminamos nuestra sesión anterior con una diapositiva y en esta vamos a hablar acerca del nombre, la nacionalidad, el domicilio, el patrimonio familiar, la capacidad y el estado civil. En nuestra primera diapositiva, recordemos que así cerramos la sesión anterior en la que teníamos a José Ruiz Terán. José Ruiz Terán, este chico que aparece junto con su computadora a las piernas, vive en Mar número 125, Colonia Vida, Delegación Tláhuac, en el Distrito Federal. Es mexicano, es casado, es un hijo adoptado, tiene capacidad plena de goce y de ejercicio, es accionista, o sea que tiene participación en una sociedad mercantil, y José Ruiz Terán, bueno, tiene diferentes características. De esta manera nosotros vemos que no encontramos nada raro en este personaje. ¿Por qué? Porque lo usamos cotidianamente. Estos atributos de la persona que ahora nosotros ocupamos de manera tan regular, tan natural, tuvieron su origen en la concepción del derecho y también sus características importantes. Vamos a ver, ¿qué es el nombre? Bueno, el nombre para las personas físicas constituye el nombre de pila y después los apellidos. Ahora se puede poner, en México, se puede poner el apellido materno y después el paterno. Anteriormente, única y exclusivamente, forzosamente tendría que ser primero paterno y después materno. ¿Por qué? Pues porque así se había originado, saber, atendiendo esta figura del pater familias, en Roma, pues atendían a qué familia, a qué clase, a qué estirpe podría pertenecer este grupo familiar. Y del otro tenemos un ejemplo como legis semper abogados, una persona moral que no es una persona física, pero también tiene un nombre. En la siguiente vamos a ver qué es lo que señala y en qué legislación internacional dice que tiene que tener un nombre alguien. En la Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959, señala en su artículo 3: el niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Entonces, no solamente es el poner el nombre para poder distinguir a un ser humano de otro, es un derecho. ¿Y cuándo va a surgir este derecho? Desde la niñez. Y bueno, existen disposiciones por el registro civil, la disposición legal, su reglamento en la cual señala cuándo se tiene que registrar a un menor. ¿Con cuánto tiempo después de nacido? ¿Qué pasa si lo registramos posteriormente? ¿Cuál es el trámite que hay que hacer? ¿Cuáles son las trabas que pudiésemos tener si este menor no se registra? La responsabilidad como padres que tenemos si no vamos y registramos a nuestros hijos. Bueno, anteriormente queremos hacer un poquito de historia y señalar que el registro lo llevaba la Iglesia Católica. Es decir, esta carta de esa fe de bautismo que se llamaba, esta fe de bautismo era lo que constituía en algunos estados y también incluyendo en la Ciudad de México, el señalar que legalmente tuviera una persona nombre y tendría quizás en algunos actos jurídicos mayor validez que el acta de nacimiento. Entonces, si no se tenía esta fe de bautismo, simple y sencillamente no existía. ¿Por qué? Bueno, porque los párrocos
los sacerdotes solían tomar algunos de los datos de los filigreses y de esta manera, si llevaban a cabo el bautizo de alguno de sus hijos, señalaban, bueno, pues aquí don Arturo y doña Trinidad vienen a que su niño sea bautizado con los sacramentos de la Iglesia Católica, y de esta manera anotaban en sus libros y se tenía un registro más completo que el propio registro civil. Entonces es la Iglesia Católica quien implementa este tipo de clasificación, implementa el poner un nombre, y generalmente se le ponía los nombres de los santos, de la santidad, de la deidad que en ese día se festejaba, se le ponía al niño o a la niña, y bueno, venían los padrinos y también ponían sus nombres o los padres, y bueno, se ponía el apellido, recordemos, como lo citamos hace un momento, el apellido paterno en razón al padre. El artículo 3, ¿qué señala de esa declaración? El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una nacionalidad. Si tiene derecho a una nacionalidad, entonces, ¿qué va a suceder con aquellos niños cuando tiene padres de diferentes nacionalidades? Tendrá que atender a la legislación que convenga. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un niño que fue registrado? Que solía pasar mucho en este país, en algunos otros de América Latina. ¿Qué pasaba con algún menor que fuese registrado con 2 nombres? Es decir, lo voy a registrar como Fabián y le pongo mis apellidos porque soy madre soltera, y poco tiempo después me encuentro una pareja y mi pareja me dice, pues, ¿sabes qué? Vamos a casarnos y qué mejor que vamos a hacer ahora las cosas muy bien jurídicamente y le vamos a cambiar el nombre al niño. Es más, que se llame Fabián Antonio como yo me llamo y le vamos a poner mis apellidos. Entonces tenemos 2 personas completamente jurídicas. Si bien es cierto que tiene la facultad para poder tener en su momento un nombre, aquí excedía porque ya tenía 2 y tenía 2 personalidades jurídicas, porque vimos en la sesión pasada que la personalidad jurídica también se puede acreditar a través del acta de nacimiento. Entonces aquí ya había 2, tanto Fabián solito con los apellidos de la madre y Fabián Antonio con los apellidos de madre y del padre. Bueno, que trajo como consecuencia que arrojara una serie de juicios de rectificación de acta, y la rectificación de acta se tenía que hacer ante un juez civil de primera instancia, y todo un juicio demasiado largo por los errores. También nosotros vimos en nuestro país acerca de algunos errores que hubo en el nombre porque se escribían a mano. Y el que tenía bonita letra, pues ya se salvó y se entendía muy bien lo que los papás querían poner. Pero el que no tuviera, el escribiente que no tuviera bonita letra, pues nos ponía a lo mejor hasta un nombre de más o nos quitaba una letra. Había quienes se llamaban J. Concepción, porque pues no quiso ponerle José y le puso J, y bueno, y así se llegaba a que J. Concepción tenía un cargo público y a su vez tenía un matrimonio celebrado y sus hijos eran hijos de J. Concepción. Esto es algo muy, muy importante porque ahora afortunadamente se ha moldeado y tiene el registro civil todo un sistema en el cual, pues con letra script, se va a llevar a cabo el registro exclusivamente de los menores con toda la claridad posible y toda la transparencia. Existen algunos autores como Bonecas, Joseph Bonecas, que es un tratadista civilista, sumamente importante en el derecho y en el cual hace un análisis completo de lo que es el nombre. Nos dice que el nombre tiene 12 elementos. Unos son los fijos y los otros elementos son los elementos contingentes. Los elementos fijos son el nombre patrónico, que es el apellido paterno, y el nombre de pila. Y los contingentes, el seudónimo y los títulos de nobleza. Entonces, solamente así se hace un nombre, siempre y cuando puede cumplir únicamente con el primer elemento, sí, pero también se le llama nombre cuando tiene este segundo elemento, ya sea el seudónimo o un título de nobleza otorgado. Nosotros sabemos que nuestra Constitución señala que no hay títulos de nobleza que se otorguen y se reconozcan en este país. Podremos dar las llaves de la ciudad, que es como decirle que es un huésped distinguido, pero de ahí a que sea señalado como Lord, el caballero, o que le demos algún otro título de nobleza para un trato especial, no lo hay. Esto atendiendo a que
Recordemos que al paso de la historia, México también tuvo algunos títulos de nobleza y hubo un exceso en las funciones que realizaban estos personajes, los que tenían algún título dado por el extranjero, y de esta manera también se limita que los títulos extranjeros vengan y que de alguna manera pues traten de imponer esa ideología o intervenir en los asuntos jurídicos del Estado. Es una limitativa que ha puesto bien definida desde 1916 con esta iniciativa de nuestra Constitución de 1917, la cual nos rige en la actualidad. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de la nacionalidad. Eso es segundo elemento como atributo de la persona. La nacionalidad de las personas físicas, como señala esta primera llave, se da por nacimiento o naturalización. También lo vimos en las sesiones pasadas, cuando nacen, en dónde nacen. Si nacen en territorio nacional, se tendrán por mexicanos. Si nacen dentro de algunas aeronaves, o si son hijos de padres mexicanos, también estaremos hablando que tienen esta nacionalidad, o cuando se naturalizan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, llevan a cabo todos sus trámites para poder obtener esta naturalización y tenerse ahora como mexicanos. En las personas morales son única y exclusivamente nacionales o extranjeras. Nacen aquí, se constituyen aquí, el capital es de aquí. Puede ser gente que algún accionista puede ser extranjero, pero la persona moral es mexicana o simple y sencillamente es extranjera y puede venir conforme a lo que establece el artículo 27 de la Constitución a poner alguna de las sucursales que tuviese esta persona moral extranjera. El domicilio. Tenemos una clasificación en cuanto a las personas físicas y el domicilio que pueden señalar las personas morales. El Código Civil para el Distrito Federal en su artículo 29 señala: el domicilio de las personas físicas es el lugar donde residen habitualmente y a falta de el lugar del centro principal de sus negocios, el lugar donde simplemente residen y en su defecto el lugar donde se encontraren. Pareciera que redunda mucho esta legislación acerca del domicilio. ¿Dónde están? ¿Dónde habitualmente están? Bueno, sí, habitualmente se encuentran en algún lugar. Sí se puede encontrar, pero la situación de una persona puede ir cambiando al paso del tiempo, puede ir cambiando conforme va madurando. Simple y sencillamente, un niño tiene su domicilio donde están sus padres o donde está la familia, o puede ser en algún albergue o con alguna otra persona que le tenga su cuidado. Va madurando y puede tener algún otro domicilio, quizás en algún internado, quizás puede tenerlo con alguna otra familia, si es adoptado, con gente que no conocía y que ahora son sus padres adoptivos, y conforme va madurando y las actividades que va realizando una persona, puede tener diferentes domicilios. ¿Cuál es el domicilio para poder emplazar a alguien? Emplazar significa para llevarle una notificación de que hay un juicio en su contra. ¿Cuál es el perfecto domicilio? Pues donde lo encontremos. Si al señor o a la señora le encontramos en su centro de trabajo, bueno, también será el domicilio donde lo podemos emplazar a juicio. Si al señor o a la señora la encontramos en su casa, en la casa, pero si se la vive en la casa de sus padres, algunas mujeres cuando les demandan el divorcio viven con sus papás después de que están casadas, pues ahí los podemos localizar, o con alguna amiga, algún amigo. Hay momentos en los que está de paso una persona y puede señalar a lo mejor una casilla postal en algún lugar para exclusivamente recibir la correspondencia como si fuese su domicilio. También existe esta posibilidad. Entonces, vamos a ver esta clasificación del lado izquierdo de la diapositiva en la que señala las físicas es el lugar de residencia. Ahí nacieron, habitualmente se encuentran ahí, realizan sus actividades comerciales. El lugar de residencia muy bien lo tenemos en cuenta cuando son en pequeños poblados y saben, vive en la casa de la familia Morales, casa sin número, en la calle principal del poblado X. Sí, sin número. O simple y sencillamente ponemos domicilio conocido. ¿Por qué? Pues porque todos se conocen ahí. Entonces, al conocerse todas las personas que habitan en este lugar, pues simple y sencillamente lo único que hacen es decir, ¿a quién viene a buscar? No, pues vengo a buscar a don Fernando.
Ay, no está no sabe dónde vive. Sí, cómo no, mire, sígase por aquí, ahí va a llegar a su casa. Esa es su residencia. Ahí residen. En algunas fincas puede tener su número y puede tener el nombre de la calle o no. Ahí residen. En los negocios donde se llevan a cabo, donde los encontremos, la encuentra únicamente de 5 a 7 en este lugar. Bueno, entonces ya voy y ahí donde lo encuentro, donde generalmente y habitualmente lo encuentro, ahí se va a señalar como un domicilio. El domicilio legal. Este domicilio legal es el que se señala para oír y recibir toda clase de notificaciones y documentos. Cuando nosotros asistimos a solicitar los servicios de algún abogado, generalmente nos pregunta ¿cuál es el domicilio legal que usted quisiera que llegaran las notificaciones? Bueno, yo quiero que llegue en su despacho o quiero que llegue a lo mejor en otro domicilio que yo sé que es únicamente legal para actos legales, actos jurídicos. De esta manera también tenemos otra de las modalidades del domicilio o el convencional, donde me convenga poder estar de acuerdo a mis actividades. Los militares, por ejemplo, es muy común que ellos puedan estar en un lugar de residencia una temporada y en otro lugar de residencia otra temporada. Hay quienes podrán estar en algún colegio o podrán estar apostados en alguna zona militar y dependiendo de las circunstancias su domicilio es ese. Hace algún tiempo, cuando en México el presidente Felipe Calderón iba a tomar posesión sobre su cargo, apostaron sobre unos 2 o 3 meses, algunos 2,000 elementos del ejército del Estado Mayor Presidencial sobre unas avenidas que están cerca al Congreso de la Unión. Esto es cerca del centro de la Ciudad de México y ese era el domicilio donde se encontraban todos estos elementos. O sea, que si alguien en algún momento quería emplazar a alguno de estos 2,000 elementos del Estado Mayor Presidencial o del Ejército, pues tendrían que ir a ese lugar para ver a su jefe inmediato, el jefe del batallón, y saber a dónde fueron asignados. En las personas morales es donde establezca la administración, es decir, si en nuestra acta constitutiva se señala que se va a señalar un domicilio, un domicilio en donde ahí va a residir la empresa, ese es el domicilio que nos va a servir para poder localizarla. Pero también puede existir otro, ¿ok? Este es el lugar donde constituimos nuestra empresa, pero tenemos nuestras oficinas ubicadas y quizás en alguna otra dirección. También es válido. ¿Por qué? Porque es convencional según convenga a los intereses de esta persona moral. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver que el artículo 31 del Código Civil nos señala también, se reputa domicilio legal del menor de edad no emancipado, el de la persona cuya patria potestad está sujeto. ¿Esto qué quiere decir? Si el menor de edad no ha contraído nupcias dentro de los 16 hasta los 18 años, con la autorización obviamente del padre, se entenderá que existe el que ejerce la patria potestad. Pero sus padres están divorciados y los dos ejercen la patria potestad. Sí, los dos ejercen. ¿Quién tiene la guardia y custodia? No, pues que la guardia y la custodia la tiene la mamá. Ah, bueno, entonces en el domicilio donde vive la mamá que ejerce la guardia y custodia, se entenderá que tiene ahí, en ese lugar, se entiende que está el domicilio del menor. Pero la mamá ya no tiene la guardia y custodia. Resulta que el papá, ya se fue el niño a vivir con el papá y el papá le demandó la pérdida de la patria potestad a la madre. Bueno, entonces ya no tendrá la madre ese domicilio y se le refutará al menor el domicilio donde está viviendo la mamá, sino ahora el del papá. Y la segunda fracción señala, del menor de edad que no esté bajo la patria potestad y el del mayor incapacitado, el de su tutor o tutriz, en caso de ser mujeres. Estamos entendiendo que cuando tenemos una sentencia ejecutoriada, una sentencia emitida por un juez, en la cual señala que una persona no tiene la capacidad de ejercicio porque tiene alguna enfermedad, algún trastorno físico o mental, o simplemente sufrió un accidente que lo ha dejado incapaz para poderse sostener a sí mismo y cuidar a sí mismo, va a nombrar un tutor. A esto se refiere.
aun cuando sea mayor de edad. Si hay una incapacidad física, tendrá el domicilio donde tenga esa persona que resguarde de sus intereses. En el caso de menores o incapaces abandonados, el que resulte conforme a las circunstancias previstas en el artículo 29, y de los cónyuges, aquel en el cual estos vivan de consumo, sin perjuicio del derecho de cada cónyuge de fijar su domicilio en la forma prevista en el artículo 29. ¿Qué quiere decir? Los cónyuges, cuando contraen nupcias, señalan un domicilio y se le llama domicilio conyugal. En este domicilio es donde habitarán y llevarán a cabo esta figura, este contrato que se llama matrimonio. Pero si se va a vivir con la mamá de alguno de los cónyuges, ¿será también el domicilio conyugal? Entonces, ¿es domicilio conyugal porque vivimos en la casa de mis papás o vivimos en la casa de tus papás? Pues no, la Corte ha definido al respecto que la casa de los padres de alguno cónyuge, ya sea la mujer o el varón, no se entiende como el domicilio conyugal, porque no hay independencia, es domicilio de los padres. Por lo tanto, no podremos señalar que nuestro domicilio conyugal, no, señalaremos nuestro domicilio en donde vivimos a lo largo de nuestro matrimonio fue la casa de nuestros padres. No hay un domicilio conyugal, aunque haya construido él o ella en ese terreno de los padres, aunque haya aportado económicamente y haya levantado un castillo y era una pequeña casa, efectivamente no era el domicilio conyugal. Simple y sencillamente era el domicilio de los padres hasta que pase la propiedad tal cual alguno de los cónyuges. La siguiente fracción señala, de los militares en servicio activo, el lugar en el que están destinados. Contábamos este ejemplo. De estos 2,000 elementos del ejército apostados sobre el centro histórico de la Ciudad de México, bueno, ahí justamente era su domicilio. Vamos a la siguiente diapositiva y dice, de los servidores públicos, el lugar donde desempeñen sus funciones por más de 6 meses. ¿Dónde tiene su domicilio el presidente de la República? ¿Dónde? Sí, efectivamente, en Palacio Nacional tiene su domicilio o lo tiene en Los Pinos, en lo que conocemos como Los Pinos, en la residencia presidencial. ¿Dónde tiene el jefe de gobierno del Distrito Federal o los gobernadores su domicilio? ¿Dónde tienen los secretarios de Estado su domicilio? Bueno, donde ejerzan esa función como tales. No van a ir a su casa y decirle, oiga, señor secretario de Salud, mire, resulta que aquí le traemos este documento para decirle a usted que vamos a hacer tal o cual cosa. No, hay un domicilio legal. Hay un domicilio. Recordemos que si bien es cierto que recae esto sobre la investidura de una persona física, él está actuando con investidura. O sea, no está actuando como una persona física, sino que esta facultad le ha sido dada por el Estado, ¿para qué? Para que lleve a cabo esa función como servidor público. Y esta función que lleve a cabo, pues tenga su domicilio, que es la Secretaría, o que es esa dependencia gubernamental. La fracción 9 dice, de los sentenciados a sufrir una pena privativa, o sea, que los condenen, por más de 6 meses, el lugar en la que extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena. En cuanto a las relaciones anteriores, los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido. Suena complejo. ¿Cómo que las relaciones anteriores y las relaciones posteriores? Es algo muy sencillo. Únicamente dice, las relaciones anteriores a la comisión del delito por el cual ahora están presos, por ese delito por el cual me apresaron, pues señalaremos única y exclusivamente el domicilio donde me encontraba. Pero si me van a emplazar a juicio, mi esposa ahora se quiere divorciar y dice, pues ya no quiero seguir casado o abogado o con esta persona, ¿cómo le hacemos? Bueno, es algo muy sencillo. ¿Dónde está ahora? Pues se encuentra en El Cerezo, se encuentra en Puente Grande, Jalisco, pues allá lo emplazamos a juicio.
en Puente Grande, Jalisco. ¿Se encuentra en el penal del Altiplano? Pues en el penal del Altiplano. Ese es su domicilio y ahí lo emplazaremos. Si él en su momento señala algún otro domicilio legal, que fuera el de sus abogados o familiares, bueno, será un domicilio legal. Pero mientras y tanto sean sentenciados y tengamos 6 meses de condena, la cárcel en donde se encuentre. Vamos a la siguiente diapositiva y el artículo 33 dice: las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se haya establecida su administración. Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal, pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que esos actos se refiera. Y más adelante termina este artículo diciendo: las sucursales que operen en lugares diferentes a donde radica la casa matriz tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales. Algo muy fácil. Si los lugares donde se lleva a cabo la administración es en este lugar, pues señalaré mi domicilio en este lugar. Y si en algún momento tengo algún otro domicilio, tengo una sucursal única exclusivamente para efectos fiscales, para efectos de la compra-venta de mercancías o la entrega de algunos productos, será esa matriz, esa sucursal y la matriz única exclusivamente donde se lleven actos de administración. Pero hemos visto empresas afortunadamente que han crecido y se han extendido a lo largo y ancho del país, las cuales tienen diferentes domicilios o denominaciones. Nosotros a lo mejor únicamente conocemos la marca o el eslogan con que se dan a conocer, y ese tiene su domicilio aparte. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto a las personas morales. Realmente, ¿dónde se encuentra establecido? Realmente, ¿cuál es el domicilio de su administración? Y puede ser que tenga un domicilio donde exclusivamente intervenga el personal para hacer determinadas actividades, para ser capacitados en su momento para la fabricación de algunos alimentos y después los distribuyen en alguna cadena de restaurantes, para la fabricación de algunas artesanías y después están vendiendo, pero bueno, donde se lleve a cabo su administración. Vamos a la siguiente diapositiva. 34. Del Código Civil señala: se tiene derecho a designar un domicilio convencional para el cumplimiento de determinadas obligaciones. Yo tengo una obligación que podría ser de otorgar alimentos a mis hijos. ¿Qué otra obligación pudiese surgir ahí? Para el pago de algunas deudas. Vamos a ir al pizarrón para señalar cuáles podrían ser algunas obligaciones. Algunas obligaciones como el pago de los impuestos. Tenemos un domicilio exclusivamente y a lo mejor lo puede hacer nuestro gestor. Nuestro gestor va y paga los impuestos y señala su domicilio únicamente para escuchar aquellas notificaciones que tengan que ver con relación al pago de esos derechos y esas contribuciones fiscales. El pago de algunos derechos. El pago de la nómina. Puedo tener un domicilio, ¿sabes qué? La nómina se va a cubrir en la calle Moras, número 54, en la colonia tal. Ahí es donde se cubre la nómina. Algunas empresas lo señalan así, o
cuando hay una obra por construirse, un contrato de obra pública y una serie de trabajadores se encuentran en alguna carretera o en la vía pública haciendo alguna modificación, van algunas camionetas de seguridad y valores a hacer el pago de la nómina. Entonces se tendrá el señalado ese domicilio convencional para el pago de esas obligaciones obrero-patronales donde se esté ejecutando precisamente el trabajo y ahí se cubrirá. Un almacén, única y exclusivamente, vamos y recibimos esta mercancía de nuestro almacén o en nuestras bodegas. Estos son las zonas comerciales. Las centrales de abastos tienen ese es algo muy característico, que reciben en las bodegas de la A a la Z y únicamente en tal o tal horario. Y es ahí, a pesar de que las actividades se lleven a cabo, las administrativas o el pago de derechos, en algunos otros domicilios. Actos administrativos que bien pudiese ser para una persona física o para una persona moral. Y vamos a dar informes como una obligación obrero-patronal o una obligación que tiene la empresa. Y la capacitación. Entonces, toda esta serie de obligaciones para dar cumplimiento podemos señalar varios domicilios. Lo importante es de que nosotros tengamos cuando menos uno. Uno para personas físicas y uno para personas morales. Esto es a lo que a la autoridad y la ley le interesa en su momento, que haya cuando menos uno. Quizás no haga mis principales actividades ahí, ni en su momento tengo la mayor afluencia de personas, pero tengo señalado uno y con eso es más que suficiente. Nuestra siguiente diapositiva habla sobre el patrimonio y muchos hemos escuchado acerca de lo que es el patrimonio y pensaríamos que son los bienes únicamente materiales, es decir, los bienes que son tangibles, lo que podemos comprar con dinero o a cambio de algún otro servicio. El patrimonio no solamente implica esta serie de bienes. Los bienes son materiales e inmateriales, pueden formar parte del patrimonio. ¿Cómo podemos entender que llamen a una plaza o a un jardín patrimonio de la humanidad? Pues no me van a dar una parte, no me puedo ir a quedar ahí, ni puedo poner mi casa, ni mucho menos puedo tomar alguna de las plantas de este jardín botánico llamado patrimonio de la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que el patrimonio en sí se entiende como este conjunto de materiales e inmateriales que tienen un valor. ¿Cuál valor? Puede ser un valor sentimental, puede ser única y exclusivamente el valor que se le dé cuantificado en días de salario mínimo para la entidad donde se encuentre. Puede ser el valor que en ese momento se le dé dependiendo el Banco de México o dependiendo la bolsa de valores. Entonces, ¿cómo se daría? ¿Cómo se daría realmente una concepción clara de lo que es el patrimonio? Un legado puede ser parte del patrimonio. Es decir, mi patrimonio puede ser la serie de principios que mis padres me enseñaron. Y este patrimonio que no es tangible, que no es algo que tenga forma, ni en algún momento ni color, ni siquiera se pueda distinguir con claridad porque está aquí, pues lo puedo transmitir a mis hijos o a mis nietos o a mis familiares. Esa es parte también del patrimonio. Vamos a leer lo que dice Julien Bonecas acerca del patrimonio. La personalidad misma del hombre, considerada en sus relaciones con los objetos exteriores, sobre los cuales puede o podrá tener derechos que ejercitar, comprende no solamente los bienes ya adquiridos, sino los bienes por adquirirse. Esta cita tomada de Tratado de Derecho Civil, Tratado Elemental del Derecho Civil, nos señala que solamente son aquellas cosas que podemos ver, o sea, pero que podemos tocar, como podemos tocar este objeto, como podemos tocar ahora el escritorio, como podemos tocar la ropa, única y exclusivamente serán esos objetos parte del patrimonio, pero no los que tengo ahorita, sino los que puedo tener en un futuro. De tal manera que si yo estoy casada bajo el régimen de sociedad conyugal
y hasta los bienes que herede pueden ser en favor de mi esposo, yo le diría, ¿sabes qué? Vamos a comprar un terreno en este lugar. Y ese terreno vamos a construir una finca. Y de ese terreno también te corresponde la mitad porque estamos casados en sociedad conyugal. No lo tenemos. Entonces, parecería que en esta definición las intenciones de adquirir patrimonio también formarían parte de tal. Y si hay intenciones, bueno, las intenciones podrán ser muy buenas, pero hoy por hoy el derecho establece que únicamente para la adquisición de los bienes se tiene que acreditar. ¿Cómo lo acreditamos? A través de una escritura pública, un contrato de compra-venta o la existencia material de este objeto y que se pueda adquirir en el mercado. Entonces, lo que es interesante de esta definición es que es la personalidad misma del hombre. Recordemos que hablamos de personalidad jurídica, estos derechos que va a llevar a cabo el hombre, las acciones que va a llevar a cabo el hombre, considerada en su relación con los objetos. Pero aquellos objetos que solamente se encuentran en la mente, aquellos conceptos que son únicamente como los principios, los valores, quizás hasta algunas palabras heredadas o algunos legados que se dejen de familia en familia, las recetas de la abuela que pueden ser parte del patrimonio de alguna persona, bueno, estas concepciones no entrarían aquí como lo dice este tratadista. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para él son bienes tangibles, los vemos ahorita y lo absurdo radica aquí, los que podamos ver, los del futuro aún no los vemos. Entonces, eso que vamos a tener en el futuro, ¿podría ser algo subjetivo? ¿Podría ser también esa parte como las recetas de la abuela que me enseñó cómo tenía que hacer este guisado tan rico? ¿Podría ser entonces a considerarse que también es parte del patrimonio? Todo como en el derecho tiene concepciones, acepciones también, y tienen diferentes escuelas y diferentes corrientes, pero nosotros debemos entender para fines prácticos que el patrimonio no solamente implica los objetos materiales, sino también aquellos objetos que tienen un valor para nosotros, puede ser sentimental, ético o un valor religioso, un valor que única y exclusivamente tenga para aquellos integrantes de un grupo. Esa es la parte importante que debemos de contener y entender como el patrimonio. Cosa diferente al patrimonio de la familia, que más adelante vamos a ver en qué consiste, cuáles son sus características, por qué existe tal diferencia y el derecho le importa tanto tener que protegerlo y no hacia el patrimonio. Vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva para poder ver de qué consiste. Patrimonio familiar, artículo 723 del Código Civil. Parecería muy larga, una definición sumamente larga, pero vamos a tratar de explicarla concretamente para fines prácticos. El patrimonio familiar es una institución de interés público. Quiere decir que no solamente constituye el conjunto de bienes que se pueden cuantificar o que tienen algún valor, sino es una institución, y al ser una institución de interés público es una creación jurídica, es una ficción jurídica. Es decir, es un acontecimiento que el derecho ahora le da importancia y le llama patrimonio familiar, que tiene como objeto afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener el hogar. Ya se concreta esta definición al señalar esta institución, esta ficción jurídica, que nosotros ahora llamamos patrimonio familiar, la vamos a aterrizar porque vamos a señalar que única y exclusivamente es uno, dos o varios objetos que van a formar parte de ella y se van a cuantificar. El patrimonio familiar puede incluir, la casa habitación y el mobiliario de uso doméstico y cotidiano, una parcela cultivable, sobre todo cuando estamos hablando de giros, o los giros industriales y comerciales, cuya explotación se haga entre los miembros de la familia. En un mercado se tiene el derecho que se ejerce sobre un local para poder vender determinados productos. El mercado es público, quiere decir pertenece ya sea al Estado, al municipio, a algún gobierno, por ejemplo en el gobierno del Distrito Federal, o puede ser el mercado municipal.
Entonces, estos locales comerciales que están, es un derecho que se les da a una persona o un matrimonio, se les puede dar a una o dos personas, pero generalmente sustenta únicamente el titular una. Esta es parte del patrimonio familiar, porque ese derecho, lo que señala en nuestro artículo, dice que puede pasar a la familia. Esto está bien contemplado desde inicios del siglo pasado, que aquellos derechos que se pudiesen tener, como la concesión de un uso de cédula para un local comercial, lo puede tener un miembro de su propia familia. A esto se refiere y también se entenderá como un patrimonio familiar. Una parcela cultivable, hablamos única y exclusivamente en materia de derecho agrario. Es decir, los miembros de esta familia, de este ejido, de esta parcela que me dieron, de este solar, únicamente mis hijos o mis nietos podrán tener uso y derecho sobre esta parte. Y la pueden ocupar para la siembra o simple y sencillamente pues no la ocupan y ahora se va muy bien a las oficinas sindicales o algunas otras agrupaciones agrarias y se les da a conocer que pues quieren vender esa parte. Aunque no se venda, bueno, existe alguna figura jurídica para poderse adquirir, cuya explotación se haga entre los miembros de la familia, así como los utensilios propios de su actividad, siempre y cuando no exceda su valor de la cantidad máxima fijada por este ordenamiento. Hay tres características que señala aquí. Es inembargable, quiere decir, esto que constituye el patrimonio familiar no me pueden llegar a embargar. No me pueden llegar a embargar la cama, no me pueden llegar a embargar la estufa. ¿Por qué? Porque forma parte del patrimonio familiar. Es decir, si a lo mejor alguno de los miembros de la familia no tuvo para pagar su cuenta con alguna empresa que le prestó sus préstamos chiquitos a cada ratito. Entonces ya como ya no le pudo cobrar, pues de alguna manera van y le embargan. Entonces cuando van y le embargan a esta persona, pues llegan y a lo mejor nada más está la cama, una estufa, un brasero, las ollas que se ocupan, están alguna cama de ropa, la ropa de uso, las sillas, y se llevan todo, se llevan todo. A la memoria me viene alguna película por ahí mexicana que parece que la filmaron y la escribieron cortando un poco de cebolla, nosotros los pobres, ustedes los ricos, y que se llevaban todo. Y dejaban a la pobre abuela sin la silla, ¿no?, para mecer. Pues es ilegal, definitivamente es ilegal. Sí se daban las prácticas, sí se daban. Pero hoy por hoy, pues no, o sea, hoy por hoy se tiene que acudir con un actuario, se da fe de lo que se está llevando y se deja en depósito a la persona que lo tiene. Pero patrimonio familiar, no, ese no es embargable. Es imprescriptible, quiere decir, bueno, esto era de mi abuelo. Pero, mi abuelo ya se murió hace como 1000 años. No, hombre, no, ¿sabe qué? Ya no es, es patrimonio de la familia. Y esto es muy claro que lo podemos ver en algunas familias al señalar. Estas pinturas las hizo tu abuelo. Estas fotografías son de tu abuelo y son de la familia, pertenecen a la familia completa. Los tíos, los sobrinos, los primos pertenecen, esa es parte de ese patrimonio. Inalienable, no lo podemos cambiar. O sea, no es fácil decir, vamos a cambiar esta computadora, esta bellísima computadora la vamos a cambiar por alguna otra, pues de otro lugar, no importa, no es parte del patrimonio de la familia, la compraron a lo mejor para la educación de la hija o del hijo. Hicieron un gran esfuerzo y todos contribuyeron a lo mejor con los domingos que tenían o el trabajo que tenía el padre o las horas extras que sacaba la madre por ahí, en su momento, pues compraron. Y esto forma parte de ese patrimonio. Es por eso que tiene estas tres características. En la siguiente diapositiva, todos sus miembros lo constituyen. O sea, es que mi abuelo compró esta silla. Efectivamente, constituye parte del patrimonio. El artículo 730 dice, el valor máximo de los bienes afectados al patrimonio familiar, señalados por el artículo 723, será por la cantidad resultante de multiplicar el factor 10.950 por el importe de 3 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, en la época en que se constituye el patrimonio.
autorizando como incremento anual el porcentaje de inflación en forma oficial determina el Banco de México. Este incremento no será acumulable. 10,950 por 3. Hay familias que no llegan ni al factor en cuanto al patrimonio familiar. No se llega a ese factor. Hay familias cuyo patrimonio única y exclusivamente es lo que traen puesto. ¿Dónde queda esta parte del patrimonio familiar? ¿En qué se basó el legislador para tomar este factor? Y todavía, al señalar que va a haber un incremento efectivamente, porque todo es así en la legislación conforme al Banco de México. Y esta familia que solamente tiene lo que trae puesto, ¿sabrá lo que establece el Banco de México? Al caso llegar y dirá, sí, vengo a revisar cuál es el incremento que he tenido para este año, pero pues si nomás traigo lo que traigo puesto y a lo mejor no me alcanza para todas mis necesidades y toda la época del año. Es importante tomarlo en cuenta. En la mayoría de los estados de la República Mexicana se señala que este patrimonio familiar tiene que ser cuantificado por un factor. Pero volviendo al primer punto sobre quiénes van a aportar a este patrimonio familiar, todos los integrantes. ¿Solamente las esposas? No. Si la esposa ya no es esposa porque se divorció y de repente el marido vive con alguien más, la concubina, claro que sí puede aportar. Pero el abuelo, aunque, bueno, sí, también puede aportar económicamente. Los niños pueden aportar, claro que sí. Claro que sí, forma parte de ese patrimonio. Entonces pensaremos en la próxima cuando digamos, hijo, voy a vender tu bicicleta. Bueno, al fin y al cabo ya estás grande, ya creciste. Es patrimonio familiar, no lo olvidemos. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar acerca de la capacidad. Nosotros ya hemos visto que la capacidad es capacidad para las personas físicas de goce y de ejercicio. Y hemos hablado grandemente sobre este particular. Hemos tenido algunas diapositivas en las cuales se señala muy bien cuáles son los factores, pero vamos a recordar únicamente lo esencial. La capacidad de goce se adquiere desde el momento de la concepción y aunque nuestro código señalará que es desde su nacimiento, bueno, desde el momento de la concepción y el ejercicio a partir de los 18 años de edad. Las personas morales tienen capacidad jurídica y estas se siguen otorgando por las actas constitutivas y para que de esta manera recaiga sobre una persona, ya sea representante legal o apoderado legal, esa capacidad que tiene como persona moral para actuar. Recordemos también que ya vimos que para las personas morales públicas, a través de ese nombramiento, esa investidura que van a tener, que van a actuar como servidores públicos. Esa es parte también de la capacidad jurídica que llegasen a tener y bueno, la nación mexicana, vamos a ver más adelante quién o qué o cómo. El Estado civil. Este es uno de los puntos que más llaman la atención sobre qué es. Muchos hemos pensado, el Estado civil de una persona es casado o soltero, viudo, divorciado, dejado, rejuntado y vuelto a rejuntar. No. Bueno, entonces el Estado civil nada más hay casados y solteros. No solamente implica el que yo haya celebrado un contrato con algún hombre. No, entonces el Estado civil significa que si yo estoy unido bajo la ley de convivencias. No, tampoco implica solamente eso. Vamos a salir de dudas y qué es y en dónde está señalado. Artículo 40. Estará a cargo de los jueces la autorización de las actas del estado civil de las personas relativas al primer punto, nacimiento, 2, reconocimiento de hijos, 3, adopción, 4, matrimonio, 5, divorcio, 6, el divorcio administrativo, 7, la defunción de los mexicanos y extranjeros en el Distrito Federal. 8. La inscripción de las ejecutorias que declaren la ausencia o presunción de muerte. La siguiente, 9. El divorcio judicial. 10. La tutela. O que se ha perdido la capacidad legal para administrar bienes, así como autorizar la inscripción de anotaciones derivadas de instrumentos notariales o cualquier otra resolución
que anule, revoque o modifique actos del Estado civil, siempre y cuando se cumplan las formalidades exigidas por este código y los ordenamientos jurídicos aplicables. ¡Wow! ¿Cuántas cosas implica el Estado civil? No solamente implica el estar casado, vimos que es el nacimiento, pero también un Estado civil es la muerte, el divorcio administrativo, cuando este existe es que están de acuerdo ambas partes y no hay hijos ni bienes. El divorcio judicial, que es muy comentado, que puede durar meses y meses y que en algunos estados de la República, en las reformas del divorcio express, en 6 semanas está listo. Pero también puede señalarse que dentro de esta figura del Estado civil es qué relación tienen los hijos con los padres o con los tutores. Ahora hemos comprendido que el estado civil de las personas no única y exclusivamente se entiende como a casados, solteros, viudos, dejados o en concubinato, no. Se entiende como todo acto que lleve a cabo un ciudadano y que éste sea registrado por una autoridad del registro civil. Todos estos actos que se lleven a cabo tienen que ver con el estado civil de las personas. Si yo soy heredero, ese es mi estado civil. Soy un heredero, puedo estar casado. Vamos a ver más adelante cómo se clasifica. En esta diapositiva aparecen de colores diferentes algunas de las palabras que hay similitud entre ellas. Por ejemplo, matrimonio, pues la consecuencia puede ser un divorcio. Y los hijos pueden ser adoptados en su momento. O sea, no pueden ser naturales, simple y sencillamente lo hacemos. Pero ¿quién está a cargo? Los jueces del registro civil. Lo que anteriormente hacía la Iglesia Católica, ahora es conferido para el registro civil, que el registro civil en todas las entidades tiene su reglamento. Y es tan importante su observancia porque simple y sencillamente, si no existiera un registro civil, no podríamos tener una serie de obligaciones y derechos a cumplimentar en una zona determinada y con determinadas personas. No pudiésemos exigir que la autoridad misma cumpliera con alguna de sus obligaciones, porque entonces yo no sería ciudadano. Oiga, señor, yo no quiero que usted me imponga una multa porque estoy aquí estacionada. Estoy estacionado a lo mejor en doble o triple fila, pero pues yo no soy de aquí, yo así se acostumbra en mi país. Pues, ¿de dónde es usted? Y a lo mejor saco mi licencia. Ah, sí, pero no le exime de su cumplimiento. De todas maneras, le impongo la multa. Bueno, pues traté de acreditar mi personalidad y mi estado civil de que a lo mejor si pegaba, pues me eximía, ¿no?, de esa multa, pero pues no fue así, ni modo, no me salió. Vamos a la siguiente diapositiva. El estado civil para este estudioso Bonecas señala que es de estado político, nacionalidad y ciudadanía, o sea, se divide en estado político. Y ya nosotros vimos que también es un atributo, ¿no?, de la personalidad, la nacionalidad, y que, bueno, cómo se obtiene la ciudadanía también a la mayoría de edad. También el estado civil es un estado de familia, estado de esposo, estado de pariente por consanguinidad o estado de pariente por afinidad. Cuando se divorcia una persona, justamente su cónyuge, es una situación triste, es una situación dolorosa, pero pues ni parientes son. ¿Por qué no? No son ni parientes, única y exclusivamente celebraron un contrato y bueno, alguna de las partes pues ya no quiso seguir con ese contrato. ¿Y qué parentesco entonces habrá? Decimos, no, pues son parientes, bueno, es mi esposo. No, no son parientes. O sea, definitiva y totalmente no hay un parentesco de sangre. Celebraron un contrato y aquí ha venido un poquito la doctrina a dar su punto de vista sobre que si son parientes por afinidad o nada más son contratantes. Vamos a ver qué dice el artículo 138 quintos también del Código Civil. Las relaciones jurídicas familiares generadoras de deberes, derechos y obligaciones surgen entre las personas vinculadas por lazos de matrimonio, parentesco o concubinato. Entonces hay derechos y hay obligaciones entre dos o más personas cuando nos casamos, cuando somos parientes o simple y sencillamente existe un concubinato. Y vamos a la siguiente diapositiva. Después habla otra clasificación
que el estado civil privado, o sea, así lo clasifica, son las relaciones de familia, el sexo y la incapacidad. Las relaciones de familia, como ya vimos, que puede ser única y exclusivamente entre un padre con sus hijos, o los abuelos, o los primos, o los tíos, los sobrinos, hasta el 4º grado, según señala la ley, podemos hablar que existe consanguinidad. Y la incapacidad quiere decir que hay una sentencia judicial en la cual me declaran incapaz. Pero lo que me llama la atención aquí, y es también parte de nuestra actividad a realizar, es que si el estado civil, esta clasificación de estado civil privado, habla sobre el sexo. Y hoy preguntaría, ¿sexo o género? ¿De qué hablamos? Decíamos, hay sexo masculino y sexo femenino. Generalmente se ponía. Nunca poníamos en algún formato género, del género masculino es este caballero. Porque ahora podemos tener aparentemente una dama del género masculino y es viable, y en algunas legislaciones, sobre todo en el Distrito Federal, se puede cambiar de género. Entonces tendría que reformarse también esta clasificación, que ya no es en tanto al sexo o al género. ¿Qué va a pasar cuando tengamos que distinguir a un varón que realmente no es varón? ¿Y qué va a pasar cuando tengamos que distinguir a una mujer que realmente no sea mujer? ¿Qué sexo le vamos a poner? Entonces tendremos que poner sexo o género. Sexo masculino, pero con género femenino. Pues sería un poco complicado, ¿no? Entonces tendría que acoplarse la legislación con lo que está señalado en la práctica jurídica, con ese deber o con ese acontecimiento o con el llenar esa solicitud, con ese acto que vamos a intervenir. Vamos a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva, como estamos hablando del Estado civil, y el Estado civil implica grandes aspectos. ¿Cuál es el estado civil de la nación mexicana? La nación mexicana es una persona moral, ya lo vimos, y lo señala la misma ley. Si es una persona moral, ¿cuál es el estado civil que guarda? ¿Está casada, soltera? ¿Existe alguna otra característica en la que podamos distinguir a esta nación? ¿La Constitución será como lo similar a su acta de nacimiento? ¿La nación mexicana podrá en algún momento celebrar un contrato como nación y entonces de esa manera acreditaremos el estado civil que tiene? Esta es la interrogante para esta actividad. ¿Cuál es el estado civil de la nación mexicana? Y tenemos a nuestro presidente Felipe Calderón en una postura pensativa. ¿Cuál será? Eso lo tenemos que resolver. Para concluir, vamos a hacer un pequeño esbozo sobre lo que vimos el día de hoy. Los atributos de la persona, vimos cuál era el nombre, la nacionalidad, tanto de las personas físicas como morales, el estado civil, el domicilio, cuántas clases de domicilios existen, la capacidad que ésta tiene para poder ejercer en algún momento el goce y el ejercicio de sus garantías individuales. De igual manera vimos si pertenece a una persona moral, cómo va a tener acreditada esa personalidad, ese nombre, ese domicilio. Las personas morales, ¿cuántos domicilios pueden tener en su momento? ¿Cuál es la edad que tienen? ¿Cómo se cuantifica? ¿Para qué nos sirve el registro civil? ¿Cuál es el estado civil y qué todo lo que implica los atributos de los ciudadanos? Y por mi parte, quiero dar las gracias a la atención a esta sesión, esperando contar con su presencia en la próxima y estoy agradecida. Hasta luego.